Buenos días a todos, qué bendición estar otra vez aquí reunidos. Gracias al Señor por la vida de Willy y de Ángel que estuvieron con nosotros en este ratito y por ustedes participar ahí con sus comentarios en ese tiempo. Muchas gracias. También quiero agradecerles a todos los que me llamaron, me mandaron mensajes, estuvieron ahí bendiciéndome con sus palabras y sus comentarios a través del Facebook por el motivo de mi cumpleaños. Gracias, de verdad que el Señor tiene muchas formas de demostrarnos su amor y los usó todos ustedes para sentirme muy amada. Así que muchísimas gracias a todos los que me hicieron sentir ese amor de parte del Señor el día de mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que siempre estamos tocando y siempre estamos hablando, y es acerca de una fe que sea poderosa como para que me ayude a empezar otra vez. Una fe que me haga entender que yo puedo volver, por difícil que parezcan las cosas, puedo volver a empezar nuevamente sabiendo y teniendo la seguridad de que Dios me dará el éxito. Así que hoy quiero hablarles basada en el libro de Nehemías y lo que Nehemías nos enseña sobre la fe y sobre cómo Dios puede trabajar por medio de la fe en nuestras vidas, porque estoy absolutamente convencida de que sus vidas van a cambiar si ustedes fijan estas verdades que vamos a aprender en esta mañana en su vida. Yo sé que realmente Dios va a hacer grandes cosas contigo, así que mi objetivo para esta mañana, el objetivo de este mensaje es que ustedes al terminar esta transmisión del día de hoy tengan un nuevo sentido de la fe, un nuevo sentido de la esperanza, un nuevo sentido de la fuerza de Dios que tal vez no tenían antes. Porque como pastora en nuestra iglesia yo trato de darles esperanza y eso es precisamente lo que encontramos en el libro de Nehemías. Así que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, el mensaje que nos regaló para esta mañana. Prepare su corazón, prepare su Biblia, su cuaderno de apuntes y permítale al Señor hablarle a través de su Espíritu Santo, a su espíritu, y tome apuntes de todas esas ideas que Dios quiere traer a su corazón. Les recuerdo que ustedes y yo hemos decidido estar tan cerca de Dios como queramos, o tan lejos de Dios como queramos. Dios no se ha alejado de nadie. Sí, estamos en una situación difícil, estamos viviendo una situación a nivel mundial, pero Dios sigue con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y como les decía, hoy basados en la fe de Nehemías, en el libro de Nehemías, yo quiero que aprendamos que siempre hay tiempo para empezar de nuevo, que siempre hay tiempo para un nuevo inicio en Cristo. No importa la edad que tengas, no importa ya lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, siempre hay tiempo para empezar otra vez. Y eso es lo que el libro de Nehemías nos enseña. El libro de Nehemías habla sobre cómo Nehemías tuvo la capacidad y tuvo el deseo y el llamado para reconstruir sus muros, pero también nos habla de cómo Nehemías fue capaz de ver un problema que tenía y enfrentarse a ese problema de una manera totalmente diferente a como todos los demás lo vieron. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre de fe. Todos nosotros enfrentamos situaciones difíciles. Todos tenemos problemas, sean creyentes o sean no creyentes, vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia, pero cómo tú veas ese problema que tú estás enfrentando hoy, cómo reacciones a ese problema va a determinar la manera como vas a actuar delante de él. Siempre habrán problemas. O sea, no creas que porque tú haces o no haces algunas cosas, los problemas van a desaparecer de tu vida. Siempre hay problemas. Pero un problema es una oportunidad para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Nuestro problema no es el problema en sí. Nuestro problema es cómo nosotros estamos enfrentando ese problema. Uno enfrenta el problema dependiendo de la forma como lo ves. Así que, por ejemplo, quiero dar algunos ejemplos bíblicos de cómo enfrentar los problemas. Y David está parado frente a Goliat. ¿Y qué fue lo que vio David? Pues él vio un filisteo más. Pero ¿qué vieron Saúl y todo el resto del pueblo de Israel? Pues vieron a un gigante. Ellos ya se sentían destruidos, se sentían amedrentados por ese gigante. ¿Y qué fue lo que vio Dios? Dios vio un filisteo más. Así que David vio a Goliat desde la perspectiva de Dios. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios siempre o significa que tú vas a verlas como Dios las ve. Eso es lo que significa. Dios lo que vio fue un enano, sí, de 3 metros y medio. David vio un enano de 3 metros y medio. David le llegaba tal vez por el ombligo, pero para él era un enano. Miren,
Los 10 espías, que también hablamos de ellos hace poco, vieron gigantes cuando llegaron a la tierra prometida. ¿Pero qué vieron Josué y Caleb? Ellos vieron los gigantes porque la fe no niega la realidad, pero los vieron desde la perspectiva de Dios. Ellos dijeron, no, estos gigantes nosotros no los vamos a comer, esos son como pan comido, el dicho criollo. La Biblia nos habla de la fe y ver lo que se venga y saber que puede ser una forma de Dios para bendecirnos. Dios puede usar ese problema, Dios puede usar esa situación para bendecirte, porque su palabra dice, y es un texto que siempre estamos diciendo, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que no importa si sientes que tu fe es pequeña, pero si tu fe pequeña está puesta en un Dios grande, esa fe va a mover montañas. Hasta los apóstoles que estuvieron ahí, que vieron los milagros de Jesús, que escucharon a Jesús predicar, que lo tenían ahí en primera mano a Jesús, le dijeron, Señor, ayúdanos a aumentar la fe. Ellos le dijeron, eso está en el libro de Lucas, capítulo 17, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ellos no pidieron otra cosa, ellos querían tener más fe. Así que, como tú veas los problemas, hará una gran diferencia. Si tú ves los problemas como un desastre, entonces tu reacción inevitablemente va a ser la desesperación. Si ves los problemas como innecesarios, entonces tu reacción a esos problemas va a ser que estás irritado, vas a estar con tu carácter siempre molesto. Si tú ves ese problema como injusto y entonces piensas que Dios no es justo, que porque esto me está pasando a mí, entonces tu reacción será de ira, tu reacción será de amargura. Pero si tú ves el problema como algo que te mereces, entonces tu reacción es la culpa. Entonces vas a pensar que cada problema que viene a tu vida, tú te lo buscaste, tú te lo ganaste, vas a estar todo el tiempo culpándote. Pero si ves el problema como una oportunidad para que Dios obre en tu vida, como una oportunidad para mostrar cómo es Dios, o como una oportunidad para que Dios se glorifique, entonces tu reacción inevitablemente va a ser que vas a tener fe. Tu reacción va a ser aferrarte de Dios, porque como veas el problema, va a marcar la diferencia. Miren, yo esto se lo he repetido en muchos mensajes. La fe no niega el problema. Se te quemó la casa, o estás enfermo, o perdiste el trabajo. La fe no niega esa realidad. Pero cuando yo voy a su palabra y veo que me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, entonces yo voy a ver cualquier situación que se venga, voy a verla como una oportunidad para que Dios se glorifique. En lugar de llenarme de ira, en lugar de llenarme de culpa, en lugar de llenarme de desesperación, yo digo, yo voy a ver a Dios moverse en medio de esta situación. Yo voy a ver a Dios glorificarse en esta situación. Recuerde, la fe no es negar lo que tú estás pasando. La fe dice, sí, yo tengo un problema, pero mi Dios es más grande que ese problema. Y Nehemías nos enseña a ver un problema de una manera diferente y a encontrar fe para comenzar de nuevo en ese problema, para empezar de cero. Yo sé que saliendo de esta pandemia mucha gente va a necesitar empezar otra vez, va a necesitar empezar de cero. Hay una clase de fe que te ayudará a casarse, una fe que necesita para que te puedas casar, o una fe, un tipo de fe que te va a ayudar a cómo tener un hijo, cómo iniciar un negocio, cómo planificar un proyecto. Pero ¿qué hay de esa clase de fe para que tú puedas empezar otra vez? Esa clase de fe que se necesita cuando se perdió el amor en tu matrimonio, o esa clase de fe que necesitas cuando has perdido la conexión con uno de tus hijos, o esa clase de fe cuando sientes que necesitas empezar de nuevo porque esta situación hizo que tu negocio fracasara una vez más. ¿Dónde encuentras ese tipo de fe? En Dios. De hecho, todos tenemos en algún momento que empezar de nuevo. Muchas veces en nuestras vidas siempre estamos recomenzando. Entonces, ¿dónde encuentras ese tipo de fe? La vas a encontrar en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Y hoy quiero que veas cómo Nehemías nos enseña a encontrar esa clase de fe, esa clase de fuerza. Pero antes quiero que recordemos un poquito el contexto de la situación de Nehemías y quiero recordarles algunas cositas. La ciudad de Jerusalén en Israel había sido destruida en el año 586 a.C. Los judíos fueron deportados y fueron llevados a Babilonia, a lo que hoy en día es Irak. Tenían que pasar 70 años en cautiverio, pero en el año 537 el primer grupo de judíos tuvo permiso para regresar a su tierra.
En el año 516 el templo fue reconstruido y en el año 458 Esdras dirigió el segundo grupo de judíos en su viaje de regreso a Jerusalén. Luego, en el año 445, Nehemías pide permiso para regresar a Jerusalén con un tercer grupo de personas con el fin de ¿qué? De reedificar las murallas de la ciudad, de volver a reconstruirlas. ¿Dónde pasó todo esto? Bueno, pasó en Jerusalén. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema con esas murallas? ¿Por qué había que reconstruirlas? Mire, el problema estaba en que las murallas de la ciudad necesitaban ser reconstruidas. Hoy nosotros usamos otros medios para proteger nuestras ciudades, ya no necesitamos murallas, pero en esta época, si una ciudad con muralla era atacada, sus enemigos podían durar entre 2, 4 o 6 meses para destruir esas murallas y sitiar esa ciudad y conquistar esa ciudad. Así que las murallas eran de vital importancia. Los judíos habían sido llevados cautivos a otro país y después de muchos años se les permite volver poco a poco. También no solamente se les permitió regresar, se les permitió reedificar el templo, pero la ciudad seguía en ruinas. Estaba llena de escombros, llena solamente de basura y los judíos vivían amontonados, algunos viviendo en carpas a las afueras, y esta situación trajo varias consecuencias. Primera, que el pueblo estaba supremamente indefenso, eran vulnerables al ataque y al hostigamiento de cualquier enemigo, precisamente porque no tenían protección, no habían murallas. Como estaban indefensos y así se sentían, pues vino desánimos a ellos, se sintieron derrotados. Así que cuando un ejército atacaba a la ciudad y la tomaba, lo primero que ese ejército hacía era destruir las murallas. Con eso destruía el ánimo del pueblo, con eso los dejaba indefensos, porque las murallas eran un símbolo de que estaban derrotados, de que estaban sin esperanza. Básicamente, el que la ciudad tuviera murallas o que las murallas de Jerusalén estuvieran destruidas y no las tuvieran, hizo que ellos se sintieran en desgracia. Esto significaba, o para ellos indicaba, que Dios los había abandonado. Pero, ¿por qué ellos estaban en cautiverio? Bueno, ellos habían sido llevados a Babilonia en cautiverio por el pecado de la nación. Dios les había advertido, Dios les había dicho que si no ponían en orden sus vidas, Él iba a permitir que un enemigo los atacara y se los llevara, y así fue. La gente vivía entre escombros, la gente vivía desalentada, la gente estaba desanimada, sintiéndose derrotados, deprimidos. Así que yo quiero que entiendas que yo sé que en este momento, en muchos lugares del mundo, la gente se está sintiendo así, derrotada, deprimida, destruida por la enfermedad, por la situación económica de los países, por el ataque social que hay en este momento, por esta enfermedad tan fuerte. Así que se encontraban en una situación similar. ¿Qué vas a hacer tú en una situación como la de Nehemías? Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer nosotros en una situación muy parecida a la que estaba viviendo este pueblo? Sin protección, sin murallas, habían sido cautivos, habían regresado a su tierra, pero su tierra completamente abandonada, expuestos a ser atacados, así que necesitaban empezar otra vez. Vamos entonces a Nehemías capítulo 1 y vamos a empezar a leer, y la Biblia nos va a ir mostrando cómo fue que Nehemías empezó a reconstruir y encontró esa fe para sacar adelante este proyecto. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 5. Voy a leerlo para ustedes en la Reina Valera del 95. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 5. Reina Valera del 95 se los voy a leer. Y dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Aquí está hablando Nehemías. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Y miren lo que ellos me dijeron. El resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, está hablando Nehemías, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos y le dije,
Cuando tú estás leyendo esta parte, ya te vas a dar cuenta que los siguientes versículos contienen la oración de Nehemías. Entonces Nehemías está contando en este momento lo que está pasando. Vienen a su casa, le cuentan cómo está la situación, los muros están destruidos, pero lo peor es que nadie estaba haciendo nada. Él sintió la desesperación de la gente, sintió la amargura de la gente, la ira, la culpa que algunos tenían con esta situación. Pero mire lo que hace Nehemías. En vez de reaccionar ante ese problema, él se ora, dice la Biblia que ora, porque la reacción de la gente y del pueblo, en vez de reaccionar con fe, esa gente se sentía completamente desalentada. Uno de los pasos más difíciles para empezar de nuevo es tomar el primer paso, es decirte a ti mismo: voy a volver a empezar, voy a empezar a reconstruir los muros, la reconstrucción de mi matrimonio, la reconstrucción de mi carrera, la reconstrucción de mi esperanza, la reconstrucción en fe de mi vida. Esa es la parte más difícil, es tomar la decisión de decir: voy a levantarme, me voy a reconstruir, me voy a reinventar. Por lo general, la mayoría de nosotros quiere renunciar antes de empezar. Pero Nehemías nos enseña a reconstruir con la fe, a reconstruir con esperanza, a reconstruir con la fuerza de Dios en nuestras vidas. Quiero que veamos algunos versículos del primer capítulo y el segundo capítulo del libro de Nehemías, donde nos enseña a ver el problema de una manera diferente y nos enseña a encontrar la fe para que comiences de nuevo. Así que mira, antes de seguir, si tú en esta pandemia o en este proceso o desde antes de empezar esto ya lo habías perdido la esperanza de reconstruir la relación en tu hogar, de reconstruir tu negocio, de reconstruir tu empresa, de reconstruir tus relaciones familiares, y tal vez estabas desanimado como está el pueblo de Israel porque ve todo destruido, los muros caídos, entonces yo quiero que entiendas que este mensaje es para ti, que el Señor quiere hablar a tu corazón en esta mañana y quiere decirte cómo vas a lograr empezar de nuevo, cómo vas a lograr tener un nuevo inicio. Lo primero que hizo Nehemías, quiero que lo anotes allá en tus cuadernos de apuntes, es que Nehemías centró su atención en Dios. Él se enfocó en Dios. Esto es importante. Escúchame bien. Si vas a reconstruir, todo lo que tienes que hacer, o lo único que tienes que hacer, o lo primero que tienes que hacer, es centrarte en Dios. Nehemías nos dice en estos versículos que acabamos de leer, del 1 al 4, pero cuando tú sigues leyendo del 4 hasta el 11, te vas a dar cuenta de varias opciones que te van a ayudar a reorientar tu vida. Dice Nehemías en primer lugar, dice: al escuchar esto me senté a llorar e hice duelo. Por algunos días oré, por algunos días ayuné al Dios del cielo, dice Nehemías. 3 opciones para ayudarlo a resolver esta situación y a enfocarse en Dios en su vida. Los que han aprendido a ver los problemas como oportunidades para la fe, han aprendido a tomar decisiones correctas desde el principio. ¿Qué fue lo primero que Nehemías hizo? Yo quiero que tú lo anotes ahí. Dice que se entristeció. Nehemías sintió dolor, dice que lloró, dice que hizo duelo. Y hacer duelo es expresarle tu dolor a Dios. Hay algo acerca de la palabra llorar, que la gente en los días de Nehemías, incluso la gente en los días de Jesús, entendía mucho más esto que la gente de este tiempo, de nuestro tiempo. Yo quiero que entiendan lo siguiente: el duelo lleva tiempo. Nehemías es un hombre de fe, pero él expresó su dolor. Se necesitó tiempo. Hoy la gente piensa que tú puedes estar en un problema hoy y ya superarlo mañana, que tú lo puedes superar rápidamente. Eso es como si fuera instantáneo, como que tú puedes tomar tu dolor y aislarlo lo más posible y lo más rápido de tu vida, ya sea un funeral, la pérdida de alguien, el dolor, una lucha, lo que estés pasando. Pero la gente en los días de Nehemías creía en el duelo. Y cuando tú miras la Biblia y estudias el Antiguo Testamento, vas a ver que hay muestras de duelo que duraban 7 días. Por ejemplo, en Génesis capítulo 50 lo vas a encontrar. Ahí vas a encontrar duelos de 10 o de 30 días. En el libro de Números también, en el capítulo 20, vas a encontrar también que se habla del duelo. Incluso hay un ejemplo de 70 días de luto, lo vas a encontrar en Génesis capítulo 15. Este es un periodo largo, pero la gente se tomaba el tiempo para llorar, para expresarle a Dios su dolor. Ellos lo hacían. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque sabían que se necesita tiempo para expresarle nuestro dolor a Dios. Necesitas tiempo para que le digas al Señor cómo te sientes, para que le hables de tus temores, para que le hables de tus angustias, para que le hables de tus heridas. Porque a veces no nos tomamos el tiempo necesario
para expresar el dolor, y tenemos la tendencia de aferrarnos a que todo está bien, y entonces, bueno, sí, estamos con dolor una semana o un mes o 2 meses, pero necesitas tomarte el tiempo para venir y decirle a Dios: Dios, esto me duele. La idea detrás de la palabra hebrea para llorar es que tú muestres tu emoción. Pensamos en el duelo y a veces creemos que es algo como que se hace solo en nuestro interior, como que tiene que pasar pasajero. No queremos que nadie se dé cuenta o que nadie sepa que estamos sufriendo. Pero el luto tiene que expresarse. Amén. Esa es la emoción y es una emoción sana y es una emoción necesaria, pero no todos la expresamos de la misma manera. La clave es que lo demuestres, la clave es que lo compartas, la clave es que no te quedes callado, porque cuando tú haces eso, entonces te ayudas a ti mismo a comenzar a sentirte liberado del dolor y la liberación que Dios te está trayendo a tu vida por esa herida, por ese dolor. Así que necesitas expresarlo, y si alguien te dice: ¿cómo estás? Estoy triste, estoy dolido, así me siento. No finjas ante los demás que no pasa nada, demuestra tu dolor. En los tiempos antiguos ellos se vestían diferente, se llenaban de ceniza, se vestían de silicio, no tenían temor a expresar su dolor, a demostrarle a la gente que había una tristeza, que había una herida. Así que la pregunta para todos los que me están escuchando hoy es: ¿hay una herida o una pérdida en tu vida que nunca te has tomado el tiempo para llorarla? Miren, nunca es demasiado tarde para tomarse el tiempo para llevársela a Dios, para compartirla con los demás. Cuando vas a comenzar a hacerlo y cuando comiences a hacerlo, eso va a ser un proceso de reorientación hacia Dios. Vas a reorientarte hacia Él. Si estás centrado en el dolor, no vas a poder centrarte en Dios. El ejemplo de Nehemías es tomarte el tiempo para que compartas tu dolor, para que llores, para que puedas centrarte en Dios de una manera nueva, para que vayas y le digas cómo te sientes. Lo segundo que hizo Nehemías, dice que lo primero que hizo fue que lloró, pero lo segundo que hizo fue que ayunó. Y el ayuno significa que tú enfocas tu corazón en Dios. El ayuno no es tanto un cambio en la dieta, es un cambio en tu corazón. El valor del ayuno no se trata de lo que estás haciendo, sino que se trata de que te estás tomando un tiempo para enfocarte en Dios. Eso es el ayuno. El verdadero propósito del ayuno en la Biblia no es la autonegación. Entonces, Dios, mira, me estoy ayunando. No, algunas personas piensan que el ayuno lo que hace es obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Entonces lo toman como una herramienta para torcerle el brazo a Dios. No, entonces tú dicen: bueno, si yo no como esto, entonces Dios va a ver que estoy haciendo esto tan difícil y un sacrificio, y entonces Él me va a dar lo que yo le pida. Eso no es el ayuno. El ayuno es que te tomes el tiempo que normalmente usarías para preparar comidas o alimentos y que te sacrifiques tu carne para que puedas adorar a Dios, para que tomes ese tiempo para centrarte en Él, para enfocarte en Él. Así que el ayuno consiste en que te reorientes, no solamente tu corazón, sino tu cuerpo y tu mente en Dios. Nehemías nos lleva a través de algunos pasos. Él vio que los muros estaban destruidos y en lugar de correr a ayudarlos, lo primero que hace es lamentarse, expresa su dolor a Dios, pero dice después que ayunó, o sea que centró también su corazón. Pregunto: ¿has tomado el tiempo para llorar? ¿Has tomado el tiempo para ayunar? ¿Has tomado el tiempo para sacrificar tu propia carne y decir: yo quiero entrar en adoración delante de Dios porque quiero que hable a mi vida? Lo tercero que hizo Nehemías, fue que oró, expresó su dolor, centró su corazón en Dios, pero después vino y oró pidiendo ayuda. Y yo quiero animarte a que hoy, cuando terminas este mensaje y ores, yo quiero que vayas al libro de Nehemías capítulo 1 y leas la oración que hizo Nehemías. Esa oración está desde el versículo 6 hasta el 11. Es la versión del Antiguo Testamento del Padre Nuestro. Nehemías nos muestra cómo pedir ayuda a Dios en situaciones difíciles. Él comienza reconociendo que Dios es poderoso, que Él es un Dios que todo lo puede. Pero después continúa con la oración y reconoce que Él es un gran pecador, que está en necesidad de la gracia de Dios y el perdón y la fuerza de Dios. Nehemías recuerda también las promesas de Dios y esa es la manera de orar con fe.
Nehemías le pide a Dios ayuda de una manera específica. Y yo sé que cuando tú leas esa oración, y espero que lo hagas, cuando leas la oración de Nehemías, vas a ver que es una oración con un plan, con un horario, con una petición de manera específica. Y dice la Biblia que Dios le respondió. ¿Y sabe por qué? Porque no hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por alguien que depende absolutamente de Él. Al orar, al llorar, al ayunar, tú le estás demostrando a Dios que tú le estás poniendo todo en sus manos. ¿Qué es lo siguiente que hizo Nehemías? ¿Ok? Dice la Biblia, se sentó, oró, ayunó, pidió ayuda, pero Nehemías tomó una postura, tomó una posición, porque no puedes quedarte solamente orando y ayunando. Nunca vas a comenzar nada o nada va a suceder hasta que tomes una posición, hasta que te incomodes con el status quo, hasta que digas, no, yo tengo que hacer algo. Vas a reinventarte, vas a reiniciar, ok, necesitas moverte, necesitas levantarte, necesitas tomar decisiones, dejar de hacer algunas cosas, pero empezar a hacer algunas nuevas. Nehemías nos dice en el capítulo 2, vamos todos, capítulo 2 de Nehemías, del versículo 1 al 5. Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Amén. Vamos a seguir leyendo Reina Valera del 95. Voy a leerlo para ustedes. Dice, un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Mire lo que está diciendo la palabra en este texto. La Biblia nos dice que Nehemías fue a donde el rey y el rey le preguntó, bueno, el rey notó que algo en su rostro no era como siempre, lo notó triste y el rey le pregunta, ¿qué pasa? Acuérdense que el cargo que tenía Nehemías era un cargo de alta confianza, era el copero del rey. Así que él le pide al Señor, al rey, que le permita ir a reconstruir el muro. A los reyes, yo quiero que entiendas esto. El cargo o el puesto que tenía Nehemías en el reino era un cargo en el que él probaba la comida del rey, porque en ese momento los reyes morían envenenados, así que siempre tenía que estar contento. Obviamente no podía llegar molesto ante la presencia del rey, porque el rey podía verse expuesto a morir ese día. Así que él va y le pide ayuda a su rey. Cuando el rey le habla, él inmediatamente le cuenta qué pasa. Y como les digo, a los reyes no les gustaban los hombres descontentos. Es más, tenían a una persona ahí que venía y los hacía que se divirtieran. Así que si alguien entrara delante del rey a pedirle algo y el rey le decía que no, ¿sabe qué hacían? Le cortaban su cabeza. Era una solución fácil, porque cuando una persona venía a pedirle algo al rey y el rey decía que no, imagínese que la persona de la que usted depende, esa que le da el agua, que le da el jugo, que le da la comida, de un momento a otro está molesto, pues eso asusta y el rey dijo, aquí algo me huele mal. Así que precisamente por eso el rey le preguntó. Yo quiero que usted se imagine cómo Nehemías se sintió en ese momento, porque dice Nehemías, yo me asusté. Yo quiero que usted se imagine por un momento lo que pasó ahí. Ese fue un momento increíble de la victoria espiritual de Nehemías, cuando él dijo, yo voy a contarte lo que está pasando, pero también el rey le dijo, bueno, pero dime qué necesitas, o sea, dime cómo te puedo ayudar. Nehemías tuvo el valor para dar ese paso de fe. Ese instante es el momento de la victoria de Nehemías, del tiempo que estuvo en ayuno, del tiempo que estuvo en oración, del tiempo que lloró ante la presencia del Señor. Le dio el valor, le dio la fuerza para venir a hablar delante del rey y tomar una postura. Cuando nadie más lo había hecho, él tuvo el valor para hacerlo. Y miren, muchas veces
Hay cosas en tu vida que no han cambiado porque no has tomado el valor de tener una posición, de decir, no, yo un momentico no estoy de acuerdo con esto, o es posible que tal vez tengas que enfrentar algunas consecuencias por unas decisiones que estás tomando, no tengo duda al respecto. Eso es lo que tienes que tú aprender a ver con la fe. Tal vez estás pensando, no sé, la vida sería más fácil si no me estuviera pasando esta situación. La vida habría sido mucho más fácil para Nehemías si nunca hubiera descubierto que los muros estaban destruidos y que la gente estaba entristecida y que se sentía derrotado. Pero él ya lo sabía. Ya ahora lo sabía, ya no estaba ignorante de esa situación. Tenía un cargo alto, tenía un cargo de confianza, pero estaba completamente exiliado. Necesitaba regresar a su pueblo y ayudar y hacer algo. Y él estaba en un cargo en el que él no tenía los medios, él no tenía cómo hacerlo, pero él oró, ayunó, fue delante de Dios, él tuvo fe, él cambió su posición, él cambió, ayudó a su pueblo, los bendijo, porque él tomó la decisión de tener una posición frente a este problema. Se centró en Dios, pero tomó una posición. ¿Y sabe qué fue lo tercero que pasó con Nehemías? Se preparó para el éxito. Eso es lo que tú tienes que hacer. Enfócate en el Señor. Busca al Señor en medio de esta situación y ponlo en el primer lugar. Toma una posición respecto a tu problema, pero prepárate para el éxito. Yo pregunto, ¿quieres ser alguien que verdaderamente tiene fe en medio de los problemas? Que realmente pueda empezar a reconstruir su vida y empezar de nuevo. Bueno, prepárate para tener el éxito. Hay una gran diferencia cuando se trata del tema de la fe y es diferente a las palabras de preocupación y la palabra fe. Es completamente diferente. La preocupación hace que te centres en lo que vas a hacer si la respuesta es no. Eso es preocuparte. Y si no me sale, y si no me llaman, y si no sale el contrato, y si todo sale mal, y si no. Entonces eso es preocuparte. Estás centrado en que tu respuesta va a ser no. La fe hace que te centres en lo que va a hacer, lo que vas a hacer tú si la respuesta es sí. Esa es la diferencia. La preocupación hubiera hecho que Nehemías pensara, bueno, ¿y qué voy a hacer si el rey dice que no? Porque si el rey dice que no, pues yo voy a morir, me van a cortar la cabeza. Pero en lugar de eso, él se preparó en fe, él se preparó para el sí. ¿Qué voy a hacer si el rey dice que sí? Entonces queremos tener fe en Dios y le pedimos algo a Dios y Él dice que sí, y cuando nos dice que sí, entonces no sabemos qué hacer porque no creíamos que Él fuera a decir que sí. Estamos preparados en nuestros corazones para el no, así que no sabemos cómo manejar esa situación cuando Dios dice que sí. Le estás pidiendo a Dios por un proyecto grande, por un nuevo negocio, y Dios te dice que sí, y se da el proyecto y ahora no sabes qué hacer porque jamás pensaste que te fuera a salir. Pasaste unos papeles para sacar una visa para cierto país y cuando te sale la visa tú dices, ¿cómo así? ¿Y ahora qué hago? No te lo esperabas. O estás pensando en hacer algo en tu casa, en tu matrimonio, y como estabas mentalmente preparado para el no, cuando las cosas te salen dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Cuando tú y yo estamos pidiéndole a Dios por un nuevo inicio, tenemos que ir por el sí y estar preparados si el Señor nos dice que sí. El rey le dijo que sí a Nehemías. Cuando Nehemías le dice, dame permiso porque quiero ir a reconstruir los muros de la tierra de mis padres, el rey le dice, bueno, listo, ¿y qué quieres que yo haga? Pero cuando el rey le hace esa pregunta, Nehemías ya estaba preparado para esa respuesta. Mire cómo dice Nehemías, vamos a ir a Nehemías, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Yo quiero que lo leamos juntos y mire lo que pasa aquí en esta historia tan bella en la que el Señor nos está hablando en esta mañana. Dice, entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, por eso les digo que era un cargo de mucha confianza, estaban ahí el rey y la reina, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, bueno, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le indiqué las fechas. Le dije además al rey, si al rey le place que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y dice, y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Mire lo que está pasando aquí. Nehemías estaba consciente de que Dios estaba actuando a su favor. Sabía exactamente lo que iba a preguntar. Sabía exactamente lo que necesitaba. Es más, cuando viene donde el rey le dice, y mándame una carta para Asaf,
Él ya sabía el nombre de la persona que se encargaba de cuidar la madera. Conocía el nombre de las personas que tenían que abrir las puertas y por eso lo pidió. Desde que Nehemías supo de la situación de los muros hasta cuando habla con el rey, habían pasado varios meses. No le había dicho nada al rey, no le había dicho nada a nadie. Nehemías solo hizo duelo, oró, ayunó y pidió ayuda a Dios. Si Dios va a darte un gran éxito en tu vida, si Dios va a empezar a decirte que sí en tu vida, pregunto, ¿estás listo para eso? Nehemías tomó ese tiempo de ayuno y de oración para averiguar, para saber lo que necesitaba. Sabía exactamente cómo iba a invertir su tiempo. Tenía su energía concentrada en lo que iba a hacer si Dios decía que sí. Muchos de nosotros pasamos tiempo de nuestras vidas preparándonos para que Dios nos diga que no. Y pregunto en esta mañana, ¿estás listo para que Dios te diga que sí? Las personas que empiezan de nuevo, las que reconstruyen, las que están dispuestas a reinventarse, son las personas que piensan, ¿qué puedo hacer cuando se presente esa oportunidad? ¿Qué voy a hacer si me dicen que sí? ¿Qué voy a hacer si me contratan? ¿Qué voy a hacer si me sale este contrato fuera del país? El siguiente paso en la vida de Nehemías, para algunos de ustedes va a ser un poco sorprendente, pero Nehemías lo hizo. Y mire qué fue lo siguiente que hizo Nehemías, pues pidió ayuda. Nehemías salió, él vio el muro, vio cuál era el problema y entonces pidió ayuda. Pero ya le había pedido ayuda a Dios en oración, en ayuno, ya le había pedido ayuda al rey y ahora miren lo que pasa. Seguimos capítulo 2, versículo del 11 al 12. Dice, llegué pues a Jerusalén, ya viajó, fue donde el rey. Miren, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Cuando Nehemías va donde el rey a contarle al rey lo que estaba pasando, él de una vez le dijo, y el rey le dice, bueno, ¿qué necesitas que yo haga? Ya Nehemías tenía preparada la lista de las cosas que necesitaba. Necesito madera, necesito que me prestes para llevar, transportar las cosas, necesito un guardián que me proteja, necesito una carta para que me dejen pasar los reyes, para que no me sientan como enemigo, necesito que me des como un cargo, como que tu respaldo para que yo pueda hacer todo. O sea, Nehemías estaba preparado para el sí, él tenía todo listo, él ya sabía que le iba a decir que sí, ya lo había orado, ya había hablado a Dios, ya le había expresado, ya le había pedido ayuda a Dios y Dios le contestó porque la mano benéfica de Dios estaba con él. Pero Nehemías no se queda ahí, ya tiene el sí. Entonces, ¿qué hace? Él viaja a Jerusalén, vio cuál era el problema y mire lo que Nehemías hace. Versículo 11. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 17 y 18. Dice, le dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire lo que pasó. Pides ayuda. Si Nehemías hubiera salido y hubiera visto la muralla y hubiera dicho, no, pero aquí nadie está dispuesto a hacerlo, pues obviamente ellos se hubieran ofrecido a ayudar. Ellos habían estado ahí varios años. Ninguno de ellos había tenido la fe para hacerlo. Y Nehemías no podía llegar allá a decir, bueno, yo creo que soy el único que tiene fe. Hubiera comenzado a reconstruir esa muralla él solo y nunca hubiera terminado, las cosas no se hubieran dado. Pero él tuvo el valor y la fuerza para ver a los demás y decirles, yo tengo fe, mi fe puede fortalecer tu fe, ese muro lo podemos reconstruir. La fe que Dios puso en el corazón de Nehemías le permitió lograr y contarle a esta gente cómo Dios le había dado su favor delante del rey y cómo Dios lo había acompañado en ese momento y en todas esas peticiones. La fe que Dios puso en tu corazón hoy no es solo para ti.
es para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos, para tu familia, es para alguien más, es para que veas a los que amas y les digas, yo tengo fe para creer que Dios puede empezar a ayudarnos a reconstruir nuestro matrimonio, para que podamos ayudar a reconstruir las relaciones familiares, para que veas a uno de tus hijos y les digas, tengo fe en que Dios va a hacer de nuestra relación algo nuevo y algo bueno. Él pone la fe en nuestra vida para que podamos fortalecer la fe de otras personas. La fe de Nehemías, cuando Nehemías llega y les cuenta cómo Dios había abierto las puertas y cómo Dios lo había protegido y cómo le había dado madera y servidores y caballos y cómo había podido llegar allá, pues eso animó a todos los de la ciudad, todo el pueblo que estaba triste, todo el pueblo que se sentía desolado y destruido, comenzaron a reconstruir. Él no tenía miedo de pedir ayuda, ya Dios le había respaldado. Así que empezaron la reconstrucción, empezaron de nuevo, reconstruir. Comenzar de nuevo puede ser un trabajo duro. Tal vez para ti es la reconstrucción de tu propia relación personal con Dios. Tal vez has estado yendo cuesta abajo hace años. Yo no estoy aquí para decirte que des ese paso y de inmediatamente todas las cosas te van a salir bien. Es paso a paso. Pero la fe te va a dar el poder para tomar esas decisiones, para tomar esas medidas, para que reconstruyas tus finanzas, tu carrera, tu matrimonio. No sé qué es, pero pídele a Dios ayuda. Tú no puedes hacer, yo no puedo reconstruir solo. Necesitamos otras personas que oren por nosotros. Necesitamos a otros que nos fortalezcan. Necesitamos a otros que nos aconsejen. Necesitamos a otros que estén con nosotros. Así que yo quiero invitarlos a que se unan al Señor en oración, en ayuno, para que le ores, pero también para que te unas al cuerpo, a la iglesia de Dios, para que puedas pedir ayuda, para que tú digas, oren por mí porque tengo esta situación, yo quiero volver a empezar, yo quiero que tú des ese primer paso y es que entiendas que necesitas ayuda. Y mire lo que dice Nehemías capítulo 6, versículo 15. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Pregunto, ¿ustedes creen que alguien en esa ciudad pensó que el muro podía ser reconstruido en 52 días? ¡Claro que no! ¿Ustedes creen que aún Nehemías pensó que él podría hacer todo esto en 52 días? Él estaba emocionado de que Dios había hecho cosas por encima de lo que él mismo podía imaginar. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes fe. Es cuando tú dices, a pesar de la oposición, porque cuando tú lees el libro de Nehemías, y ojalá lo leas todo en tu casa, te vas a dar cuenta que hubo gente que se opuso a la reconstrucción, que hubo gente que trató de matarlo, que hubo gente que lo amenazó, que hubo gente que no quería que esto se reconstruyera, que quisieron ponerlo en contra del rey, pero Nehemías tenía un proyecto claro. Nehemías sabía que Dios estaba con él, que Dios lo estaba respaldando, y pasaron esos 52 días. Eso es lo que pasa cuando tú tienes fe. Pasaron 52 días y el muro quedó reconstruido, a pesar de todo lo que se enfrentó, incluso las luchas que él tuvo que pasar. Él vio que Dios estaba trabajando en su vida y en la de todo el pueblo a través de la fe. Y yo quiero darte un momento para que tú le digas al Señor, Dios, yo creo que tú puedes. Señor, si tú puedes sanarme. Señor, si tú quieres, tú puedes reconstruir mi hogar. Señor, yo creo que yo puedo contigo, que tú y yo somos mayoría. Yo creo que tus promesas son una realidad. Yo creo que mi hogar tiene esperanza, que mi familia tiene una esperanza, que este negocio tiene una esperanza. Pero necesitas venir delante de Dios y decir, Señor, fortalece mi fe. Se los dije, no importa el tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios con el que vas a lograr grandes cosas. Cosas que ni siquiera puedes imaginar, como dice la palabra del Señor, que si tú clamas a Él, Él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no imaginabas, porque tú puedes orar a Él y Él te va a dar más de lo que tú puedes pedir y esperar. Así que vamos a orar juntos y vamos a presentar delante del Señor nuestra situación y nuestro nuevo inicio. Amado Dios, yo quiero que ahí donde está usted le entregue al Señor esa situación que usted sabe que tiene que reconstruir. Y dígale, Dios, ayúdame a reconstruir mi matrimonio, ayúdame a reconstruir mi negocio, ayúdame a reinventarme en mis situaciones, ayúdame a reconstruir mi relación con mis hijos. Quiero que vengas a mi casa y que tú seas el dueño, el amo y el Señor de mi vida. Yo quiero entregarte mis debilidades, quiero entregarte mis angustias. Quiero que tú seas el primer lugar en mi hogar, porque sé que contigo
lo voy a lograr. Y todo eso que le estás pidiendo a Dios y eso por lo cual vienes orando, prepárate para el sí. Le estás pidiendo a Dios porque puedas trabajar en el extranjero. Ok, comienza a sacar la visa, comienza a averiguar en las embajadas, comienza a hacer el proceso para que cuando llegue el sí, ya tú tengas todo preparado. Fe es empezar, no es negar la realidad, es empezar a prepararte para el sí de Dios. Si tú vienes al Señor y lo que pides está dentro de su voluntad, créeme que Dios lo hará. Señor, bendigo cada una de las personas que están aquí oyendo este mensaje, bendigo sus proyectos, sus vidas y te doy gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. El Señor me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Les dejo de tarea, léanse todo el libro de Nehemías. Sé que será de gran bendición. Muchísima gente lo lee. Tiene principios de liderazgo, principios de fe que sé que van a ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga y gracias por estar aquí en esta mañana. Recuerda que ahorita sigue el espacio con los niños. Bendiciones.